Aleluya. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Señor. Padre, por permitirnos congregarnos aquí. Oramos, Señor, oh Dios, por tu palabra que va a ser expuesta. Pedimos, Señor, que en esta hora podamos tener un corazón dócil, un corazón humilde, Señor, para recibir esa palabra. Señor, prepáranos en esta hora y concede que podamos ser sobreedificados en ella. Mira, a tu sierva que la va a exponer, manifiesta tu gracia, Señor, y tu poder en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con el estudio del libro segundo de Crónica. Y con ello nuestra amada Jay continúa, amén, en esta noche. Bienvenida. Dios te bendiga, amada iglesia. Si ese aplauso fue para el Señor, dáselo más fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que está en esta noche en medio de nosotros, a ese poderoso gigante, nuestro Dios, nuestro Padre, Padre eterno, el que merece toda honra y toda gloria, y que todo nuestro ser se rinde en adoración delante de Él. Ese es nuestro Dios. Le adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu fidelidad, amado Rey. Le damos gracias al Señor que nos da el privilegio de poder reunirnos en su casa. Bueno es Dios. Pueden sentarse, mis amados. Y así rápidamente yo quiero, si hay algunos valientes que me puedan decir de qué estuvimos hablando la semana pasada. Algo que me llamó la atención fue cuando hablaba de que es importante que no nos acostumbremos cuando vamos delante de nuestro Dios a hacerlo como algo rutinario o como algo sin darnos cuenta que realmente debemos de humillarnos y postrarnos delante de Él, que sí, que puede ser que mencionaba que en un momento uno pudiera sentarse, qué sé yo, pero qué bueno es poder reconocer que nosotros somos pecadores y que Él es grande. Debemos de arrodillarnos delante de Él a la hora de dirigirnos delante de Él y saber que Él siempre está dispuesto a recibirnos, pero que no olvidemos que realmente nuestra condición de pecado y naturaleza nos apartó de Dios, pero que en su gracia nos acercó y que debemos de tener esa reverencia ante nuestro Dios. Continuamos. Amén. Dios le bendiga. Que esos capítulos me ministraron, que es que en el 5 hablamos del traslado del arca de Dios al templo, y que como se hizo, como Dios había ordenado, Dios se manifestó de gran manera. Eso yo noté que cuando nos decidimos alabar con todo y alabar bien, como Dios lo pide, Dios se manifiesta de gran forma. También en el capítulo 6, la oración de Salomón, como dijo mi hermana Ana, que también anoté que Dios responde siempre y cuando sepamos pedir según su orden. Una porción de la palabra dice que a veces pedimos y no recibimos, pero es porque no pedimos bien. Entonces, en el capítulo 6 eso me ministró, que tenemos que pedir, pero hacerlo en el orden que Dios estableció. Amén. Dense un aplauso ustedes mismos. Gloria a Dios. Así es, y esta noche continuamos con lo que es el capítulo 8 de nuestro segundo libro de Crónicas. Y dice el capítulo 8, habla sobre otras de las actividades que hizo Salomón, aparte de lo que fue el templo. Amén. Y quiero que leamos ahí. Aunque los extraordinarios proyectos de construcción llegaron a ser famosos, como decía el pastor al finalizar un servicio, creo que el antepasado decía, que el gobierno de Salomón fue el gobierno más esplendoroso, o sea, ahí hubo un derroche de toda la cosa, o sea, eso fue en grande, abundaba el oro, la plata, en abundancia. Dios le había dicho a Salomón que por haber pedido sabiduría le iba a dar riqueza, y créame que Dios le dio riquezas a Salomón de una manera bastante abundante, y el reinado de Salomón se caracterizó por ese esplendor, por esa gloria, por tener tanto en abundancia. Dentro de los proyectos de construcción llegaron a ser famosos, crearon graves problemas en su propio reino. ¿Por qué? Porque Salomón impuso una carga demasiado pesada sobre el pueblo. Para que aquellas construcciones
se llegaran a cabo y todo lo que planeó Salomón. Mire, Salomón tuvo carros, y no cualquier carro, tuvo escudo y no cualquier escudo. Y para que toda aquella cosa pudiera ser realidad, él necesitaba mucha gente trabajando para todas aquellas obras. Pero lo malo no es, en el caso de Salomón, que buscara gente para trabajar, sino que los esclavizó y le puso al pueblo unos impuestos que eran demasiado carga para ellos. Y ahí empezó uno de los problemas de los tantos que tuvo Salomón en su reinado. ¿Qué pasaba? Dice, Salomón impuso pesados impuestos sobre el pueblo y empleó trabajo forzoso para completar esos impuestos. La vida del hombre común había sido interrumpida. O sea, en el pasado las riquezas del hombre se calculaban, de cualquier hombre común, por la tierra que poseía, el número de rebaños que tenía y el tamaño de su familia. Cuando pasó el reinado de Salomón, ya no se calculaba por eso, ya se calculaba por cuánto tú tenías. Si tú no tenías mucho de esto, no se te consideraba como un gran hombre, como una gran familia, porque ya había cambiado la manera o la perspectiva en la que se medía aquello. Los cambios económicos tan pronunciados, llevados a cabo por Salomón, alteraron ese sistema. Ahora la riqueza se calculaba no por las posesiones, sino por la cantidad de dinero que el individuo controlaba. Por el oro, por la plata. Si usted no controlaba eso, no se calculaba usted como un hombre de peso en la sociedad. Y eso había cambiado en aquel entonces, porque ese no era el sistema que estaba antes de. El dinero que era empleado para pagar las crecientes deudas internacionales, o sea, aquel tenía que tener mucho dinero porque aumentaron las deudas en el pueblo, porque Salomón empezó a buscar empleados. Acuérdense que buscó empleados donde Hiram, ¿y ustedes creen que eso eran gratis? No, eso no eran gratis, eso había que pagarlo y con mucho. Entonces, todo ese personal que él tenía a su disposición tenía algo que pagar. Tenía que pagarle a aquellas personas, a los jornaleros, a los oficiales del gobierno, a cada una, a los mercaderes, artesanos, cada una de esas personas tenía que hacerle un pago. Y dice que por primera vez en la historia de Israel comenzó a haber diferencia entre rico y pobre, amado. ¿Usted sabe lo que es? Esa fue la primera vez donde se hizo un marcado énfasis en quién era pobre y quién era rico. O sea, el rey y su casa eran ricos, pero en aquel entonces la población no percibía esa riqueza porque Salomón controlaba todo. Él se encargó de controlar las riquezas de aquella nación. Y quiero hacer un hincapié en eso. Dios le prometió riquezas a Salomón y verdaderamente se las dio. Lo que yo entiendo es que Salomón empleó un mal uso con aquellas riquezas, porque las usó para sus propias cosas, y eso no era lo que Dios pedía de un rey. O sea, está bien que la nación se enriqueciese y que fuera una nación reconocida al auge que el Salomón la llevó. Lo que no estuvo bien es que esas riquezas fue para su propio beneficio en la mayor parte, fue para obtener cosas en abundancia para sí. Amén. Ok, quiero leer dos versos que se encuentran en Deuteronomio capítulo 17, versos 16 y 17, para que usted vea, yo sé que usted lo ha leído, qué decía la palabra sobre cómo debía de conducirse un rey y por qué decimos que Salomón actuó de la manera incorrecta. No lo decimos por decirlo, sino porque había una palabra que se había establecido de cómo debía de manejarse ese rey y Salomón no lo hizo de aquella manera. Dice la palabra del Señor, eso fue Moisés, en tiempos de Moisés. El rey que haya sido nombrado no deberá comprar grandes cantidades de caballos. Salomón tuvo caballo que lo mandó a buscar a Egipto. Miren, por mucho. No tendrá grandes cantidades de caballos, ni mucho menos ir a conseguirlos a Egipto. ¿Dónde dice la palabra que donde menos tenía que ir a buscarlo? Era Egipto. Y allá mismo mandó él a buscar su gente de a caballo. Así es. Entonces dice, ir a conseguirlos en Egipto porque Dios nos prohibió volver a ese país. O sea, Dios lo había sacado con mano fuerte de aquel lugar. Y Dios le está diciendo al pueblo y al rey en ese momento, o sea, tú no tienes nada que ir a buscar a aquella nación. ¿Y qué hizo Salomón? Allá fue a buscar caballos, mandó a buscar sus caballos. Tampoco deberá tener muchas esposas, porque ellas podrían llevarlo a desobedecer a Dios. Por último, ese rey tampoco deberá acumular mucho oro y plata.
O sea, era Dios que había dado un mandato. Y créame, pues, si usted lo lee versículo por versículo, usted se dará cuenta en esos capítulos que siguen, el 8 y el 9, que miren, la casa de Salomón, el trono, los escudos de sus gentes eran de oro, señores. No es de que chapado en oro, no como ahora, no, que ustedes encuentran una cadenita chapada en oro cuando uno no tiene ni el color. No, era en oro. O sea que Salomón se encargó de desobedecer cada uno de estos mandatos que el Señor les había dado. Y sabemos que eso fue de las cosas que dividieron el corazón de Salomón en aquel momento. El versículo 11, si leemos de ahí, en el capítulo 8, quiero destacar algo que me llamó mucho la atención en ese capítulo, y es el verso 11. Dice la palabra: Salomón sabía que de todos los lugares en donde había estado el cofre del pacto de Dios eran sagrados. Por ello no quiso que su esposa, que era hija del rey de Egipto, ¿de quién era hija? Viviera en el mismo palacio en el que el rey David había vivido. Entonces le construyó un palacio en otro lugar para que allí viviera. Yo decía, Salomón sabía que ese lugar donde había vivido su padre estaba consagrado. Pero para mí era impresionante, no que le construyera un palacio a la esposa. No fue eso lo que me impresionó. Es que a pesar de él saber que, mire, dice, yo noté aquí, Salomón no quiso que su esposa estuviera en aquel lugar sagrado, pero la dejó habitar en el territorio de su corazón. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre reconozca que este lugar es sagrado y como sabe que la mujer que tiene no es como Dios mandó, no quiere meter a la mujer en aquel lugar, pero mientras tanto estaba en su corazón? Él decidió casarse, tomarla como mujer. Y yo decía, Señor, eso, yo decía, no, es que yo no lo puedo ni creer. Yo lo había leído en otras ocasiones, pero hay veces que el Señor te da como que te detiene en algunos versos y tú dices, es impresionante realmente. Amados, tengamos cuidado con las cosas que están en nuestros corazones, con esas cosas que están en el territorio de nuestro corazón, que le hemos dado lugar. Y quizás en apariencia, los demás no ven que están ahí. Pero tú y el Señor saben, yo y el Señor sabemos que todavía están en un espacio de nuestro corazón. Que no es, que a Dios no le agrada que eso esté ahí. Entonces tengamos cuidado, amados. Permitamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y vea cuáles son esas áreas de nuestras vidas que todavía no hemos consagrado al Señor. ¿Cuáles son esas áreas de nuestras vidas que todavía le tenemos una habitación en nuestro corazón? Que le servimos al Señor y que queremos servirle, pero que mientras esas cosas todavía estén ahí, no nos impiden actuar conforme a la voluntad de Dios. Que intentamos, pero hay algo en nuestro corazón, en el territorio de nuestro corazón, en el lugar que le debe de pertenecer a Dios, que está haciendo estorbo. Salomón reconocía que era sagrado, pero no reconocía que su corazón también tenía que estar consagrado para el Señor. Que aquel era el lugar realmente donde Dios quería estar, donde Dios quería habitar. Y el Señor me decía, es cierto que el Señor consagra estas paredes y este espacio, pero no es la cosa que nosotros dejamos en casa o fuera de esa puerta y entramos aquí y gloria a Dios, cuando salimos por ahí volvemos y la recogemos, amado, y la albergamos en nuestros corazones. Es que aquí o en cualquier lugar donde nosotros estemos, nuestros corazones puedan estar consagrados por completo al Señor. Muchas veces decimos, yo no hago tal cosa porque estamos en la iglesia, pero salimos por esa puerta y lo hacemos. Entonces, ¿de qué vale que aquí en la iglesia no lo hagamos? Porque respetemos que es el lugar donde Dios nos invita a consagrarnos, a reunirnos, la asamblea donde Dios permite, pero cuando salimos por esa puerta, dejamos que todas esas cosas tomen parte y suerte en nuestras vidas.
no respetemos solamente este espacio que en verdad está consagrado para el Señor. Más bien démosle ese lugar que Dios merece en nuestros corazones para que donde quiera que vayamos, pues ese lugar sea quien realmente le pertenezca, sea Dios. Amén. Y eso nos va a evitar los fracasos. Eso nos va a evitar salir del propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y si pasamos, quiero que pasemos ahí al capítulo 9. Les recuerdo, le decía la semana pasada, que no estamos leyendo versículo por versículo, porque son cosas algunas que ya le hemos visto, pero sí vamos a estar destacando ciertas informaciones importantes. Y con relación al capítulo 9, habla de la reina de Sabá. Yo sé que la hemos visto en Reyes y por allá, pero quiero ver unas cosas interesantes, que veamos algunas cosas interesantes con relación a la reina de Sabá. Dice el versículo 1, que oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. La reina de Sabá escuchó hablar de la fama de Salomón, como dice este verso, y ella dijo, aquí hay algo, porque si está tan famoso ese rey Salomón y está teniendo tanta riqueza, yo como que quiero saber los códigos, como dicen por ahí, ¿verdad? Y dijo, no, yo tengo que ir a comprobar eso en persona, la sabiduría que se ha extendido hasta aquí, hasta mi tierra, que tiene ese hombre, yo tengo que ir a comprobar esa sabiduría, dijo la reina de Sabá. Yo no me puedo quedar quieta aquí donde yo estoy, sabiendo que hay un hombre que tiene tanta sabiduría de parte de Dios. No era israelita esta mujer, estamos hablando, vamos a conocer un poco de ella. Y dice que era muy probable que esta reina fuera de Sabea de Arabia, cerca del extremo sur del Mar Rojo. Dice que había evidencias de que así pudo haber sido porque la zona en la que se consideraba que estaba el reino de Sabá era rica en minerales y en especias. Y dice la palabra que ella llevó muchas especias aromáticas. Y porque en aquel reino era corriente, será común tener reinas en lugar de reyes. Y yo le ponía aquí un mapita, perdón, Asael. Si usted se fija, si me lo dan, por favor. Bueno, déjeme ver por aquí. Si usted se fija, la costumbre de aquella pantalla, si usted se fija, dice que esta es la parte del reinado de la reina de Sabá, que estaba en Arabia. Este es el Mar Rojo. Y si usted se fija, allá arriba está Israel, donde termina la flechita. Señores, eso no eran 2 pasos. Esa mujer duró mucho. Y acuérdense que no era un Lamborghini, como ahora. No, esa mujer duró un largo tiempo caminando en su camellito, me lo imagino, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer énfasis es que no era cerca el lugar. Esa mujer duró semanas, cuando no eran meses, para transitar hasta llegar donde estaba Salomón. Pero ella dijo que yo no me puedo perder de esa sabiduría. Y para mí era impresionante, algo que yo aprendía y lo quiero compartir con ustedes, es como una referencia que hace Jesús sobre este tema de la reina de Sabá. Yo había leído ese verso, pero yo de verdad, como que no me había fijado que estaban hablando de esa reina, siéndoles honesta. Y el verso se encuentra en Mateo, el capítulo 12. Le quiero hacer más o menos un recuento de lo que estaba pasando en este momento en Mateo. Los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús, ustedes saben, ¿verdad? Que eran especialistas en buscando a ver si le encontraban una fallita a Jesús, a donde quiera que Jesús iba. Y en aquel momento ellos se le acercaron a Jesús y le dijeron que le mostrara alguna señal de que realmente él era enviado por Dios. Y Jesús, ustedes saben, ¿verdad? Jesús no le mostró ninguna señal. Jesús le respondió algo bastante interesante y yo quiero que lo leamos. Jesús le dijo, en el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes, o sea, contra los fariseos, contra aquellos hombres que conocían la ley, que conocían la palabra, pero no andaban conforme a ella. Y dice, en el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes,
para que Dios los castigue. Eso es Jesús, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. O sea, Jesús le dijo, ustedes están buscando una forma de, ¿verdad? Según ustedes, una señal. Pero Jesús le estaba diciendo, los de Nínive no necesitaron una señal. A los de Nínive, que no era el pueblo de Dios, le llegó la palabra por Jonás, que ustedes saben, eso es otra historia, lo de Jonás. Por Jonás, que no quiso, pero el Señor lo llevó hasta allá, a dar la palabra de salvación. Y esa gente se salvó porque creyó en esa palabra y se arrepintió y se humilló. Pero sigue diciendo Jesús en el versículo 42, la reina del sur, está hablando de la reina de Sabá, la reina del sur también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes que dicen que conocen la palabra de Dios. Porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. Pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. O sea, Jesús le está diciendo, yo soy la palabra misma y ustedes me están pidiendo señal. Pero esa mujer que no conocía a Dios, se interesó en conocer la sabiduría que Dios había puesto en un hombre. Y yo decía, yo me quedaba impresionada, porque verdaderamente que la palabra del Señor se revela en nuestras vidas. Yo decía, yo nunca había caído en cuenta en esto, Señor. Pero el Señor le estaba diciendo eso, amado, nosotros conocemos la palabra del Señor. La palabra se nos ha sido dada. Que no seamos nosotros como esos fariseos, que no le dieron importancia a esa palabra de Dios. Que nosotros seamos como la reina de Saba, que quiere saber qué tiene que decir ese hombre lleno de sabiduría de parte de Dios. Que corramos sin importar lo que tengamos que atravesar, porque para mí era sorprendente el camino que esta mujer recorrió para llegar hasta aquel hombre, para escuchar lo que aquel hombre tenía que decir. Pero lo más impresionante era que no solamente se quedó con que ella escuchó lo que aquel hombre tenía que decir, sino lo que pasó después. Dice en los versos 5 y 6, y le dijo al rey, de verdad en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. O sea, hasta allá había llegado eso. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando los vi con mis propios ojos, eso después que ya vio, llegó con todos los regalos y las cosas que le había llevado. Cuando lo vi con mis propios ojos, me di cuenta que no me habían contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. No me habían contado ni la mitad de esa sabiduría. Tú sobrepasas lo que había escuchado. Y dice el verso 8, bendito sea el Señor tu Dios. Le dio gozo hacerte rey para servicio del Señor tu Dios, pues Él siempre ha amado a Israel y para consolidarlo para siempre te hizo rey de ellos y así puedes gobernar con justicia y rectitud. Esta mujer dijo, bendito sea tu Dios, Salomón, que te ha dado sabiduría. Bendito sea tu Dios. Una mujer, amado, que quizás no sé si no conocía, no sé si había escuchado o no había escuchado, pero fue y bendijo el nombre del Señor. Dio gloria al Señor en aquel momento. Por lo que ella fue a buscar, porque ella recibió lo que ella fue a buscar. Y dio gloria a Dios. Y yo notaba unas preguntas aquí. Cuando los demás ven nuestra vida, ¿dan gloria al Señor? Cuando los demás se acercan a nosotros, ven nuestro caminar, ¿dan gloria a Dios por nuestras vidas? Debe de ser así, amados. Debemos de ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. ¿Pueden venir a nosotros y encontrar un consejo correcto? Puede venir el vecino, el de la oficina, donde me dirijo, el trabajo, donde sea que estemos, venir y encontrar en nosotros la sabiduría de parte del Señor, porque Dios le dio a Salomón, pero también nos la da a nosotros. Dice la palabra que si la buscamos como a la plata, como un tesoro, Dios nos da sabiduría. ¿Puede la gente venir y encontrar un consejo sabio en nosotros? Cuando se presentan los inconvenientes, el problema, nosotros somos los que vamos a decir, no, ¿cómo tú te vas a dejar decir eso? Eso no te puede quedar, no, o somos los que vamos a decir,
no, mejor la paz. Que seamos nosotros de los que obtenemos esa respuesta correcta y oportuna y necesaria cuando las personas se acerquen a nuestras vidas, amados. Que la gente pueda encontrar en nosotros respuestas sabias en medio de sus necesidades. Amén. Gloria al Señor. Dios nos da sabiduría. Yo pensaba y yo decía, dice, el mismo Salomón escribió Proverbios y decía que busquemos la sabiduría como a la plata. Y yo pensaba, yo decía, ve acá, ¿por qué Salomón dijo como a la plata y no como al oro, que en aquel tiempo era lo que realmente tenía mucho valor? Y yo decía, ya entiendo, o por lo menos mi percepción. Lo que pasa es que en aquel tiempo la plata abundaba tanto que usted se la encontraba como piedra en el camino, de lo mucho que era. Entonces dice, busca la sabiduría como a la plata, es así en gran manera, búscala donde quiera que tú estés. Y yo decía, tú ves, ahora como que me cuadro un chin más, porque yo pensaba, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué no decía como el oro? Si fue el mismo Salomón que escribió eso. No, es que la busquemos en todo lugar, siempre, que la busquemos en abundancia. Y Dios nos la va a dar en abundancia, amén. Gloria al Señor. Si pasamos, entonces, a lo que es, bueno, ahí en el capítulo 9, aparte de lo que es lo de la reina de Saba, también habla sobre la muerte de Salomón. Aquí no da quizá tantos detalles como en los libros anteriores, porque como lo hemos dicho, en la perspectiva del libro de Crónica, si usted se fija, se concentra más como en la parte buena que hizo el rey. La parte, como decíamos al principio, de una perspectiva más de como Dios, no porque no tuviera los errores, sino porque Dios nos ve a través de Cristo. Y Dios dijo, yo quiero que se plasme lo bueno que hizo Salomón en este libro. Amén. Recalcar eso bueno que hizo Salomón. Y nada, señores, Salomón al final del capítulo 9 muere. Dice el versículo 31, y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y así comienza lo que es el capítulo 10. Tras la muerte de Salomón, reinó su hijo Roboam. Señores, y si Salomón se pasó de la raya, Roboam saltó un chin más para allá. Él no se quiso quedar atrás. La insensatez de este joven realmente fue grande. El reino, y esto produjo que lo que fue la división del reino. Señores, lo que David tanto había procurado, por lo que David tanto había luchado, empezó con Salomón, la decadencia, porque no fue que cuando subió Roboam, no es que pasó la división nada más por lo que hizo Roboam, que lo vamos a ver, sino porque ya Salomón, lo que decíamos al principio, todo lo que Salomón había hecho con el pueblo, ya el pueblo estaba cansado de esa condición. Y el reino del norte, integrado por 10 tribus, fue conocido como Israel, ya se lo hemos visto otra vez. Y el reino del sur, integrado por 2 tribus, tomó el nombre de Judá. Dios colocó el énfasis en el reino de Judá, eso lo vamos a ver en los diferentes capítulos siguientes, que a diferencia de los libros de Reyes, que se enfocaban más en lo que era el reino de Israel, aquí nos enfocamos más en el reino de Judá, porque esta era la línea de la descendencia de David. Entonces el Señor estaba haciendo énfasis en esa descendencia. El Señor, como decíamos días anteriores, o sea, este libro estaba apuntando a Cristo. Y por eso el Señor, todas las cosas que hemos visto las menciona, porque Él quería que nosotros llevara, todo lo que estamos viendo nos llevara hacia Cristo. Entonces, nos habla de la descendencia de David que conduciría a Cristo a fin de que la promesa de que el Mesías vendría a través del linaje de David y de la tribu de Judá se pudiera cumplir. Y si nosotros, con relación a la división del reino, ahí en el capítulo 10, no vamos a leer todos esos versos porque, bueno, imagínense. Pero con relación a lo que pasó, cuando Roboam muere Salomón, dice que Roboam fue a Siquén, porque era ahí el lugar donde se había reunido todo Israel para hacerlo rey. ¿Qué pasó en aquel lugar? El pueblo
había un hombre que se llamaba Jeroboam. Yo sé que lo vimos también en Reyes. Y el pueblo buscó a aquel hombre y subieron todo Israel a aquel lugar y se presentaron delante de Roboam. Y ellos le dicen, voy a decir brevemente lo que dicen esos versos. Ellos le dicen, mira Roboam, tu padre no tuvo una forma y una cerviz demasiado dura. Y aquella gente le dicen, te pedimos que tú bajes la guardia. Esas fueron las palabras en dominicano. Que tú bajes la guardia con nosotros. Y si tú lo haces, si nos trata, ¿verdad?, con más humanidad, nos trata como debe de ser, nosotros te vamos a servir. Oiga, que el pueblo estaba dispuesto a servirle. Con el simple hecho de que no se le subyugara como Salomón lo había hecho. Pero pasa algo bastante interesante, y es que Roboam le dice, deme 3 días, yo voy a buscar respuesta, ¿verdad? Y le voy a dar respuesta. Se va donde los ancianos y los sabios que tenía el rey Salomón, su padre, y le consulta y le dice, miren, esta gente quiere esto, lo que acabamos de mencionar. Y ellos le dicen, te conviene hacerlo así, te conviene, Roboam. Oye, lo más que va a pasar es que esa gente te sirva para siempre, dice la palabra. Hazle caso a lo que ellos te están pidiendo. A mí siempre me ha dado risa. Yo digo, Roboam, ¿qué fue lo que le pasó? Él fue a buscar consejo y después dijo, no quiero escuchar ese consejo. Y dijo, déjame ir donde mis amigos jóvenes. Miren, ¿qué es lo que ustedes? No voy a decirlo así. Miren, amigo mío, está pasando esta situación. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes me aconsejan? ¿Qué yo debo de hacer con el pueblo? Y yo quiero que leamos el verso 8 al 11. Dice la palabra que Roboam no le hizo caso a los ancianos. Y en vez de eso le pidió consejo a los muchachos que había crecido con él y que estaban en su servicio. Les dijo, esta gente quiere que yo lo trate mejor que mi padre. ¿Ustedes qué opinan? Y ellos le contestaron, diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo vas a hacer más. Oiga eso. Si tu padre los trató mal, que tú lo vas a tratar peor, como dicen por ahí. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. ¿Y qué maldad era que había en el corazón de aquellos jóvenes? Esa fue la respuesta, el consejo. Él desechó el consejo bueno que le habían dado los ancianos, la gente que estaban ahí, que ya sabían, de parte de Dios tenían sabiduría, y se fue a buscar el consejo de estos jóvenes que no tenían nada, ninguna sabiduría para responder a aquella pregunta. Mira, no era cualquier pregunta que el pueblo le había hecho. De eso dependía, de esa decisión dependía si el pueblo se dividía o no. Y él desechó la respuesta sabia y fue a buscar respuesta donde no tenía que buscar. Como que hubiese sido como, ¿qué zapato me voy a poner hoy? No era eso. Es que la nación, el futuro de la nación dependía de esa decisión. El futuro de esa nación dependía de esa decisión que él tenía que tomar. Amados, ¿dónde nosotros estamos buscando consejo? Estamos buscando consejo en ese lugar donde sabemos que vamos a recibir aprobación de nuestras malas decisiones y acciones. Donde nosotros sabemos que nos van a apoyar porque nos van a decir lo que nosotros queremos hoy. O estamos buscando el consejo donde esa persona que usted sabe que le jala la oreja, se la muerde si usted quiere. Pero usted sabe que le va a decir el consejo que viene de parte de Dios. Yo escribía, una persona sin sabiduría de parte de Dios te va a aconsejar conforme a los deseos distorsionados de tu corazón. Una persona que no tenga sabiduría te va a aconsejar conforme a los deseos distorsionados de tu corazón.
los deseos que no son buenos. Pero aquel que tiene sabiduría de parte de Dios te dará el consejo correcto, aunque no sea lo que tú quieras escuchar. Ahí es donde debemos ir, amado. Ahí es donde debemos ir. En primer lugar, a la palabra de Dios, que siempre tiene el consejo correcto para nosotros. Amados, pero también Dios ha puesto gente lleno de gracia y de la sabiduría de Dios alrededor de nosotros. No vayamos a buscar consejos donde la gente que no tiene temor de Dios. Gente que no tiene temor de Dios allá afuera, pero aún gente que no tiene el temor necesario de Dios aquí adentro. Que no tiene todavía la madurez para darte ciertas respuestas. Muchas veces vamos donde esa persona, porque como dice ahí, sabemos que vamos a escuchar lo que nuestro corazón quiere escuchar. Seamos sabios. Una respuesta correcta nos puede ayudar hasta a permanecer en nuestra salvación. Pero un mal consejo, hasta nuestra salvación nos puede llevar a perder. Si nosotros nos guiamos de ese mal consejo. Así que busquemos el consejo en el lugar correcto. Busquemos el consejo en la palabra de Dios. Busquemos el consejo en aquellas personas que sabemos que no nos van a decir lo que nos gusta, pero sí lo que nosotros debemos de escuchar. Amén. Y dice el verso 15, así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió, lógicamente, porque él fue a buscar consejo donde sus amigos y de eso fue que se guió. Y es que Dios así lo había planeado. Esta parte me llamó muchísimo la atención. Dios lo había planeado, oiga esto, Dios había planeado que Roboam no le hiciera caso al pueblo. Oiga lo que dice, para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón. Se lo había dicho, no ahora que esto pasó, no, muchísimo tiempo antes. Le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. La división se provocó por causa de la desobediencia a Dios, que empezó desde Salomón. Esto fue lo que provocó la división y la dureza del corazón de Roboam. Pero Dios así lo dispuso para que se cumpliese la palabra dada a Jeroboam. No sé si usted entendió esa parte. No fue que Dios dispuso que el pueblo pecara y que el pueblo se desviara y que el pueblo adorara a otros dioses. Eso no fue lo que Dios dispuso. Dios dispuso, permitió que Roboam no se llevara del consejo correcto. Porque había una palabra que le había sido dada a Jeroboam que tenía que ser cumplida. De que aquellas tribus, él iba a reinar sobre aquellas tribus. Y para mí era bastante interesante este versículo. Porque yo pensaba, yo decía, wow, Dios sabía las consecuencias que iba a venir por la decisión de Roboam. Pero Dios lo dispuso porque había una palabra que le había dado a Jeroboam de que él iba a reinar. Y yo pensaba y meditaba en eso. Así Dios muchas veces endurece el corazón del faraón. Dice la palabra cuando habla de esa historia, cuando el pueblo iba a Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto. Dice la palabra que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. Dios endureció el corazón del faraón. Pero Dios no endureció el corazón del faraón porque no amaba a su pueblo. Dios endureció el corazón del faraón porque él iba a salir de allí siendo glorificado y que toda aquella nación tendría que reconocer que él era Dios. Cada plaga y cada cosa que Dios mandó era diciéndole, yo soy el Dios por encima de tus dioses. Entonces Dios no permitió que se endureciera en ese momento el corazón del faraón porque quería ver a su pueblo sufriendo y porque su pueblo no fuera libertado, sino porque él se iba a glorificar en medio de ese corazón duro. Y yo pensaba en esta parte de Jeroboam en eso. Y yo decía, Dios lo dispuso
porque había una palabra que tenía que ser dada, que tenía que ser viva, hecha realidad en la vida de Jeroboam. Amados, así en nuestras vidas, miren, hay circunstancias difíciles que Dios la permite. Que Dios la permite en nuestras vidas. Pero es con el único fin de Él glorificarse. De que su nombre, sea dada gloria a su nombre. Y usted y yo cuando estamos ahí no lo entendemos. Créame que no. Usted y yo decimos, pero Jehová, pasa de mí esta copa por el amor de Dios. Pero Dios está buscando un propósito mayor dentro de eso. Dentro de esa circunstancia. Y hay un verso de la palabra de Dios que yo quiero compartir con ustedes. Y está en Isaías 54, verso 16. Dice la palabra, fíjate, eso es Dios diciendo, yo mismo creé al herrero que aviva las brasas en el fuego y produce las herramientas para su trabajo. Pero yo también creé al destructor para que cause ruina. Este verso a mí siempre me ha dejado pensando. Yo digo, te está diciendo la palabra de Dios mismo, está diciendo que Él es quien ha creado al que causa la ruina. Pero si vemos más para abajo en ese verso, dice el Señor en el verso siguiente, que no ha habido una arma que pueda destruirte. O sea, Dios está diciendo, yo soy quien creo la ruina, Dios permito la ruina, pero en medio de esa ruina yo no voy a dejar que eso que está causando ruina te destruya. No sé si usted me entiende. O sea, la situación, la circunstancia que tú entiendes que trae ruina a tu vida, o la persona, lo que sea que pasa en tu alrededor, que tú entiendes que está provocando ruina en tu vida, ha sido creado por Dios. Pero aquello es un método de Dios para glorificarse, porque nada que haya sido creado por Él puede superar la grandeza y el poder de Dios. Entonces Dios te está diciendo ahí, o sea, al que trae ruina fui yo que lo creé. La situación que trae ruina fui yo que la permití. Entonces no es verdad que eso es más grande que yo. No es verdad que eso es más grande que yo. Todas esas circunstancias, todas esas cosas que parecen ruinas, Dios las utiliza para glorificarse, amados, en nuestras vidas. Es para que el mundo pueda ver quién es ese Dios en el que tú y yo hemos confiado. Es para que la gente te vea y diga, yo tengo que dar gloria a Dios por la vida de mi hermano Luna, yo tengo que dar gloria a Dios por la vida de mi hermana Stephanie, yo tengo que dar gloria a Dios por la vida de los pastores, porque es que en medio de las ruinas yo he visto a su Dios glorificarse. Entonces, amados, que nada, que ninguna circunstancia te haga pensar que es más grande que Dios. Es Dios quien ha creado aquellas herramientas. Dios te bendiga, amada iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Tan fácil que es, ¿verdad?, llevarse de lo que Dios dice. Amén. Pero Salomón, en su sabiduría, después de haber sido sabio, hizo cosas de necios. Amén. No somos mejor que Salomón. Somos hombres y mujeres rodeados de debilidades también. Salomón quizás tuvo un encuentro como usted y yo no lo hemos tenido. Dios se le apareció en vivo y directo, face to face. Y ciertamente, amado, ese hombre que tuvo ese encuentro con Dios, en un momento dado, desvió su corazón. Dios le dijo lo que tenía que hacer, pero él no lo hizo. Tiempos antes Dios le había dicho, pero él no se llevó de lo que dijo Dios. Hay una enseñanza profunda ahí. Como yo siempre le digo al Señor, Señor, tómame de la mano y trátame como un niño especial. Dime lo que cada día yo tengo que hacer. Yo soy tonto, yo no entiendo, enséñame tú. Porque a veces nos creemos sabios y creemos que nos la sabemos toda y una más. En Dios no es así. En Dios 2 y 2 no son 4. Ya de que usted sabe que 2 y 2 son 4, usted cree que sabe mucha matemática.
En Dios 2 y 2 no dan 4. Puede dar 3, 1, 1,000,000, no sabemos. Dios siempre tiene el camino en el cual nosotros debemos andar. Amados, póngase de pie en esta noche. Amén. Aprendemos tanto cada día, aprendemos tanto de la palabra cada momento. Y es importante que nuestros oídos estén abiertos, pero no solamente para escuchar, es también para poner por obra. Dios nos encamina y nos enseña su palabra cada día para que sepamos cómo andar, para que sepamos, ¿verdad?, cómo nosotros actuar en nuestros corazones. Tomemos decisiones sabias. Miren cómo una decisión mal tomada de una persona va desencadenando en otras más. Al final un reino se perdió todo un reino, algo compacto se dividió en dos y después se convirtió en nada. Amén. Y la palabra de Dios ha de cumplirse. Esa palabra que Ahías había dado, ¿se acuerdan de esa historia de Ahías? La historia de Ahías, Roboán, ¿verdad? Cometió errores y una palabra vino y esa palabra se cumplió. Porque lo que nosotros hacemos, aunque usted en ese momento no vea el resultado, tiene repercusiones eternas. Amén. Tiene repercusiones en el futuro. Quizás a ti no te toque, pero le puede tocar a tus hijos, le puede tocar a alguien más. Seamos sabios. Amén. Tomemos decisiones sabias guiadas por el Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Padre amado Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra, la cual, Señor, tú has ministrado en esta noche a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que en esa palabra nosotros podamos permanecer, podamos ser cada día, oh Dios, sobreedificados. Que en esta noche podamos rumiar esa palabra, Señor, y podamos también ponerla por obra. Mira las decisiones que hemos de tomar, Señor, que podamos ir a ti a buscar el consejo, que podamos ir a tu palabra a buscar, Señor, la dirección. Mira este pueblo, Señor, oh Dios, que ha escuchado esa palabra, guárdale, concede, Señor, que sea recordada a tiempo en los momentos, Señor, en el cual tienen que tomar decisiones importantes en sus vidas. Padre, ahora que nos despedimos, guarda nuestra salida de este lugar y concédenos llegar en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde, saluda a tu hermano y dile que le amas. Amén en Jesús, aleluya.